Ya tengan todos, sean bienvenidos. Me da gusto nuevamente, estamos iniciando el año, me da gusto nuevamente estar con ustedes. Eh, gracias a Dios que por la vida de cada uno de los presentes, aun de los invitados nuevos, que vemos rostros, caras nuevas, personas que van llegando a lo mejor por primera vez. Bueno, yo había estado 2 semanas ausentes, una por enfermedad y la otra pues me tocaba ir al Tepeji, pero bueno, no estaba aquí. Y pues me da mucho gusto nuevamente volver a ver a los hermanos, personas que nos acompañan nuevamente. Cada uno de los presentes son bienvenidos. Damos gracias a Dios por este lugar que nos permite reunirnos, ser ministrados por su palabra. Esto no es un mero entretenimiento. Bueno, no tenemos nada que hacer y pues nos vamos a ver qué nos dice el predicador, qué nos dice, qué escuchamos, ¿no? No, definitivamente es Dios el que tiene buenos propósitos, es Dios el que nos trae a este lugar, no es mera casualidad. En algunas ocasiones llega a pasar por nuestra mente que, bueno, recibí una invitación y por sorpresa llegué a ese lugar y escuché palabras que me hicieron reflexionar, me hicieron, casi me estaban diciendo cómo estoy viviendo o qué situación estoy pasando. Pero no es una mera casualidad, hermano. Persona que nos acompañas, es Dios el que tiene esa atención para con cada uno de nosotros. En nuestras diferentes necesidades, Dios nos da una palabra, nos ministra a través de su palabra, nos hace ver nuestra necesidad, nos hace ver la situación en la que estamos. Y hermanos, definitivamente hay veces que algunos se van consolados, algunos se van edificados, algunos se van con una palabra de redarguir, una palabra de fuerte que a veces es que realmente mi vida está mal, realmente mi vida no está tan bien como me parecía. Y es bueno, hermanos, es bueno. ¿Por qué? Porque nos hace reflexionar, nos hace valorar, nos hace retomar nuevamente la condición, en la que estamos, y eso nos hace ver qué es lo que tenemos que corregir, qué es lo que tenemos que valorar, qué es lo que tenemos que agradecerle incluso a Dios por cada una de sus bendiciones que Dios nos permite. Decía, son todos bienvenidos. Este día vamos a seguir una secuencia de unas enseñanzas acerca de la mayordomía, y en esta ocasión vamos a hablar un poco de las cuestiones de trabajo. Las cuestiones de trabajo, a veces pensamos que, bueno, ya el trabajo pues no tiene nada que ver con la iglesia, no tiene que ver nada con lo de Dios, con las cosas que Dios hace aquí en su iglesia. Y a veces pensamos, bueno, y a veces hasta hay una expresión que regularmente tenemos, ¿no? Dejamos todas las cosas allá en el trabajo y bueno, aquí es la iglesia. Y sí, hasta cierto punto es verdad, pero también en ocasiones Dios nos hace ver aquí que los pendientes que tenemos allá, o las diferencias que tenemos allá, o las situaciones que se nos dan allá en el trabajo, ellos nos hacen ver que estamos careciendo de la gracia de Dios. Porque a veces queremos predicar, queremos ganar almas, y a veces nos quedamos con esa espinita de que no le hablé a esta persona, no le di un mensaje a esta persona, no le di una palabra a esta persona porque hubo una situación en el trabajo, hubo una diferencia en el trabajo, y todo, o sea, nos damos cuenta desde lo que vemos aquí, desde lo que aprendemos aquí en la iglesia. O sea, es una aplicación allá, no solamente en nuestra familia, no solamente en nuestro hogar, incluso también
en el trabajo, realmente Dios quiere bendecir. Ahí donde nos desenvolvemos, ahí donde nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, porque hay algunos que dicen que vivimos más en el trabajo, a la casa nada más llegamos de visita, ¿no? Y hasta a veces, hasta cierto punto, es cierto. Hay ocasiones que se nos presentan situaciones en las que a veces estamos en un ambiente muy agradable en el trabajo y estamos trabajando y hay veces que por un descuido ya cometimos un error y en ocasiones pues nos dicen, ¿sabes qué? Ni te voy a pagar extras, ni te voy a poner un bono. ¿Sabes qué? Te tienes que quedar a componer algo que echas a perder. Ay, a veces nos sentimos incómodos, ¿no? Porque ya tenemos planes de salir, ya tenemos hasta la hora de que vamos a llegar a nuestra casa y se nos presentan esas situaciones. Y es a veces donde batallamos nosotros, batallamos cada uno de los, digo, aún siendo cristianos, a veces batallamos mucho con esto. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Eclesiastés. En el capítulo 3 de Eclesiastés, ahí Salomón está dándonos un mensaje de que todo tiene su tiempo, de que todo tiene su momento, todo tiene su orden, hay tiempo, dice, todo tiene su tiempo. En el capítulo 3, verso 1, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y hasta ahí pareciera que la expresión de Salomón es como que es una fatiga, ¿no? Pero en el verso 9 dice, y así lo expresa en el verso 9, dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Y a mí me llama la atención el verso 10, dice, la expresión de Salomón dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor.
hace algún tiempo, yo creo que aproximadamente un año, eh, saliendo de, saliendo de aquí de la reunión, digo en particular, no se me olvide ese día porque habíamos estado visitando una hermanita, ella estaba enferma y ya fue como día jueves, ya para domingo, estando aquí en la reunión, me llega el mensaje de la hermana y me dice, hermano, es que mi mamá acaba de fallecer y yo quisiera invitar a que nos compartiera un mensaje, un breve mensaje a la familia, a las personas que van a asistir por el funeral de mi mami. Y yo le pedí a Dios, digo, Señor, a veces es difícil acercarse a un funeral y tener una palabra, o sea, que te edifique, que te haga ver a que en un funeral no todo es perdido, o sea, que no todo es lamentos. A veces aprender a agradecerle a Dios, aprender a ver los propósitos de Dios en la vida de cada una de las personas. Y Dios me llevaba a este pasaje y gracias a Dios, con la gracia de Dios, me hacía ver la esencia de esta palabra. O sea, Salomón decía, o sea, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, tiempo de rejuntar, tiempo de esparcir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar. Para todo había un tiempo. Y, y en el verso 9 dice, o sea, ¿qué provecho tiene el hombre? O sea, no se hallaba, él no hallaba nada, una explicación o una palabra satisfactoria en que decía, bueno, o sea, todo tiene su tiempo, sí, pero ¿qué provecho? Y él entraba en ese versículo 10 que dice, en el versículo 10 dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Y yo le compartí a estas hermanas o estas familias, a estos invitados, que aún en ese momento de pesar, de dolor, detrás de todo eso había un propósito ahí, que Dios había dado una labor, en este caso a una madre que había tenido esa labor, ese trabajo, porque trabajo no solamente es que nosotros pertenezcamos a una empresa, no solamente porque estamos en una industria o los profesores en una escuela o un obrero en una maquila, no solamente eso es trabajo, incluso en nuestras esposas, en las mujeres, hay una labor. En este caso les compartía, refiriéndome a esta persona que había fallecido. Yo decía, Dios le había dado una labor, un trabajo de ser una madre, de ser una directriz de ese hogar, de ser una persona que le había entregado su vida a Dios y con ese testimonio, esa familia había permanecido en esa fe. Y esa labor, hermanos, persona que nos acompaña, a cada uno de nosotros tenemos esa labor. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado ese trabajo. Algunos estamos en una edad temprana, algunos ya estamos a media edad, algunos ya estamos en una tercera edad, pero Dios es el que nos ha dado ese trabajo. Dios es el que nos ha dado esa labor en esta vida. Y yo quise utilizar esto como introducción. ¿Por qué? Porque, hermano, persona que nos acompaña, si me escucho un poco ronco, discúlpeme, hermanos, es que ando así, aquí está bien. Decía, hermanos, a veces escuchamos esa expresión de que el trabajo es una maldición, es una desgracia. Es que si Adán no hubiese pecado, creo que la tendríamos bien fáciles. Seríamos puros patrones, seríamos puros empresarios. O sea,
yo creo que ni habría sufrimiento en el trabajo. Pero realmente no es así. Realmente Dios es sabio, Dios sabe qué es lo que mejor nos conviene a nosotros. Y le digo por qué, porque hemos escuchado, yo he escuchado que es que, o sea, muchas personas, y lo voy a poner claro, muchas personas que no tenemos, cuando no tenemos conocimiento de Dios, cuando no tenemos ese acercamiento con Dios, cuando no tenemos esa familiaridad con la vida de Jesús, o sea, las personas somos ásperas, las personas nos quejamos de todo. ¿Y qué decir de trabajar? Uf, o sea, las personas se quejan de todo. Ay, ¿por qué me tocó este compañero en el trabajo? Es que es bien complicado, es que es bien difícil. No, le enseño y nomás no aprende y ya me está desesperando. Y hay veces que, hermanos, cuando nosotros tenemos esa familiaridad, esa esencia del Espíritu en nuestras vidas, qué agradable es poder ver que el trabajo es una bendición y no es un castigo, y no es una maldición, no es una desgracia para el ser humano. ¿Por qué? Porque el trabajo ya desde el principio, Dios lo había creado para el ser humano. Y vamos a ver ahí en Génesis capítulo 2. Pero en Génesis capítulo 2, en el verso 15, desde el 14, pero sí, perdón, es el 15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Les decía, hermano, este texto o este pasaje nos habla de que antes de la desobediencia, o sea, Dios ya había diseñado que el hombre tenía que trabajar, que el hombre tenía que, que Dios le había puesto un trabajo a este varón, a este hijo de Dios. Y les decía, ¿por qué? Porque en ocasiones escuchamos que si no hubiese pecado Adán, o sea, las cosas serían bien fáciles. Y sí, o sea, después del pecado, sí, o sea, viene a ser más complicado. Viene a ser, o sea, el trabajo, o sea, como más pesado. Y sí, así lo dice en el, en el capítulo 3, o sea, en el capítulo 3, en el verso 17, o sea, ya lo pone como, dice en el verso 17 del capítulo 3, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé, diciendo, no comerás de él, dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Es cierto, después de esa caída del ser humano, de esa caída del hombre, o sea, viene a ser más complicado. O sea, pero en sí el trabajo no era una desgracia, no era una maldición, sino realmente Dios, en el diseño de Dios, en el diseño perfecto de Dios, Dios había puesto a Adán en ese huerto, en esa tierra, en ese hermoso paraíso. Dios había puesto al hombre para que lo trabajase. Y así lo dice Eclesiastes. O sea, de todo lo más hermoso, de todo lo más agradable que le puede pasar al ser humano es que se goce, que se deleite de todo el fruto de su labor. Mi hermano, persona que nos acompaña, Dios no se equivoca. Dios es perfecto y Dios sabe que el trabajo, o sea, en sí, el tener un trabajo, el tener una actividad, en estar trabajando, estar ocupado, o
sea, es algo que al hombre le es de bendición. O sea, le es de bendición. Hoy en día, o sea, ahí podemos escuchar de reformas de trabajo, de que, bueno, los patrones, que los aumentos, las prestaciones, y que de paso hoy en día hay lugares en los que a lo mejor sí son meritorios, de que ya le tengas que poner ahí una silla para que descanse en un lapso de un determinado tiempo. Pero sí, hay lugares, hermanos, donde al contrario, a las personas hay que motivarlas a que sean más dedicados a sus labores. Entonces, cuando nosotros vemos en los orígenes, a Dios le puso trabajo al hombre y en parte es agradable, es bueno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos desocupados, cuando nosotros estamos sin qué hacer, como se dice vulgarmente, la gente nada más está pensando. eh, Digo, hay personas, yo no digo que no, hay personas que, por eso le decía, la persona que es temerosa de Dios, la persona que está familiarizada con las cosas de Dios, hermano, el trabajo o los descansos que se le puedan generar en el transcurso del año, siempre busca sacarle provecho. Y siempre busca sacarle provecho en el buen sentido, en que puede ser de bendición, que puede ser útil. Buscando una actividad, en ocasiones nos toca un día de asueto y ya estamos buscando a ver cómo nos organizamos para hacer algo. Eh, Decía un hermano, ahora en Año Nuevo, me decía, hermano, ¿qué te parece? Vamos a reunirnos, vamos a hacer una fogata y vamos a convivir. Hermano, yo es que más quisiera, pero hoy ya no vivo aquí a la vuelta, hoy ya se me complica, ya estoy un poco más retirado. Pero hermanos, todo eso, o sea, nos genera de que aunque tengamos un descanso de nuestras labores, de que los patrones, de que las empresas nos proporcionen o la ley no nos proporcione ese descanso, pero la persona que es temerosa de Dios, la persona que es dependiente de Dios, busca darle el mejor uso a ese descanso. Desgraciadamente, muchas personas que tienen esos tiempos libres, esos tiempos de esparcimiento, esos tiempos de descanso, esos puentes, a veces se les da mal uso. ¿Por qué? Porque hay ya no sé, bueno, no he checado esas noticias o que había eh, que se iba a reducir de ya no ser 6 días de trabajo, que se iba a reducir a 5 días de trabajo solamente. Imagínate, hermano, si de por sí existe la delincuencia, de gente que está ocupada, de gente que está trabajando, de gente que está laborando. Imagínate que tenga un día desocupado más. Yo digo que a algunas personas les va a ser de beneficio, les va a ser de provecho, pero algunas no van a tener esa gracia o ese temor de Dios como para darle un buen uso. Creo yo que va a haber un poco más de libertinaje, de delincuencia. Solamente Dios sabe. Pero ¿por qué tomo esto? Porque Dios no se equivoca. Y si Dios puso trabajo al hombre, es porque Dios sabe que es de beneficio. Dios sabe que es de provecho. Dios sabe que es necesario que nosotros nos mantengamos ocupados. Incluso el trabajo Dios lo puso, Dios dijo ahí en el libro de Éxodo, dice Éxodo 20, cuando está dando esos mandamientos, esos 10 mandamientos, el cuarto mandamiento es, acuérdate del día de reposo. O sea, 6 días trabajarás. O sea, Dios está poniendo el trabajo.
Dios está diseñando el manual para que el ser humano sea productivo, para que el ser humano sea útil, para que el ser humano esté haciendo cosas de provecho, esté haciendo cosas para edificar, esté haciendo cosas para bendecir a los que lo rodean. O sea, dice 6 días trabajarás, dice más el séptimo día. O sea, hay un día de descanso. Hay un día que, o sea, Dios tiene todo diseñado a la perfección. Y por eso, hermanos, por eso podemos decir, aunque como les decía al principio, a veces escuchamos que hay que ir a trabajar, ¿no? Todo por culpa de Adán, ¿no? Y todos le echamos la culpa a Adán. Ah, es que si Adán nos hubiera portado mal, que estuviéramos re bien, no estuviéramos ahí sufriendo en el trabajo. Pues no, hermano, afortunadamente Dios es sabio. Afortunadamente tenemos un Dios que sabe de qué tenemos necesidad. Y el trabajo, hermano, cada uno de nosotros, cuando tenemos a Dios, cuando tenemos a la gracia de Dios en nuestras vidas, hermano, a veces hasta por agarrar una pala, le sabemos dar gracias a Dios. A veces por agarrar una herramienta, a veces por hacer una actividad en el trabajo. Y como decía, a veces hasta por tener a esa persona que es un poco difícil que entienda el trabajo, pero esa persona, o sea, la persona, a nosotros, que Dios nos ha puesto en ese lugar, que Dios nos ha dado ese empleo de ese trabajo, o sea, sabemos agradecer a Dios y sabemos bendecir a los que nos rodean. ¿Por qué? Porque tenemos esa paciencia y es que Dios nos hace ver que todo las capacidades, que todo lo que Dios nos ha puesto, seas doctor, seas ingeniero, seas una persona que te dedicas a la maquila, seas una persona que te dedicas a la albañilería, seas una persona, hermano, no es cualquier cosa. A lo mejor las personas en ocasiones menospreciamos. Llega a pasar por nuestra mente el menospreciar que porque me pusieron a barrer, pensamos que es algo inferior. Pensamos que no, pues me invitaron aquí para venir a barrer. O sea, y tenemos cierto menosprecio a una actividad de esa. Ay, me están invitando para acomodar unas sillas. Y llegas ahí al trabajo y dices, ay, el hermano tiene su negocio, tiene su empresa y me invitó a trabajar, pero me está poniendo desde abajo, que empiece desde abajo porque empieza ese menosprecio. Cuando realmente todo lo que somos, todas las capacidades, así puedas operar una máquina muy específica, una máquina muy milimétrica, una computadora. ¿Sabes que de Dios viene todo eso? ¿Sabes que Dios, hermanos, yo a veces, en ocasiones, ahí en la casa, a veces que yo quiero hacerla ahí de albañil y nomás no me sale, hermano. Nomás me rebota la mezcla y ¿cómo le hacen los albañiles? ¿Cómo le hacen estas personas que veo que le van y le van y le van y nomás a mí no se me da? O en otras áreas, en otros trabajos, en otros ramos, podemos ver que no se nos da. Y a veces nosotros, ay, pero eso sí, aquí en mi área, aquí en mi ramo, yo soy el mero, mero. Yo me la surto, o sea, le conozco a mi máquina, le hago al derecho y al revés, y aquí, pero es Dios el que nos da esas capacidades, es Dios el que nos da esas aptitudes, es Dios. Y vamos a ver ahí en Éxodo 31.
Pero Éxodo 31. ¿Ya tenemos, hermanos? Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado de espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y todo arte, para inventar diseños, para trabajar con el oro, en oro, en plata, en bronce y en artificio de piedra, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Dice que Dios empezó a traerle Dios había diseñado, o Dios había puesto a Moisés que tenía que trabajar en construir un tabernáculo. Y Dios empieza a traer personas para que ayuden a Moisés. Pero no solamente empieza a llamarlos, no solamente empieza a ver, bueno, a ver esto en qué lo puedo ocupar. No, Dios empieza a equipar. Dios empieza, o sea, sí nos da un trabajo. A nosotros los que estamos en diferentes lugares, en diferentes empresas, en diferentes ramos, algunos son mecánicos. Algunos, como les decía, mis respetos para los albañiles. Algunos son ingenieros, algunos son doctores, algunos son profesores. Y Dios es el que los ha capacitado. O sea, sí es cierto. Hay algunos que dicen, es que yo estudié y por eso y por eso me recibí de esto. Por eso soy, sí, hermanos, pero si tú te das vuelta atrás y ves que cuántos empezaron la carrera juntamente contigo y algunos se quedaron a medio camino. Algunos se quedaron y ya no se recibieron de esto. Algunos ya optaron por otra cosa. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos capacita. Dios es el que nos hace aptos para toda buena obra. Y en el trabajo también tiene que ver con eso. Es decir, algunos somos buenos para una cosa. Algunos somos expertos para otra cosa. Y a veces hasta nos sentimos, en el buen sentido de la palabra, nos sentimos orgullosos porque dice, ¿sabes qué? Te dejo a este para que le enseñes. Te dejo a este para que lo capacites. Y hermano, cuando tienes a Cristo, cuando tienes a Dios, hermano, qué agradable es agarrar a una persona nueva y enseñarle de ceros. Y enseñar, y hermano, pero volteas a ver y dices, gracias Dios. Y a lo mejor ves que es un poco lento para que aprenda, pero no te desesperas. Pero tienes esa paciencia. ¿Por qué? Porque ves primeramente que Dios te ha puesto ahí. Dios te ha puesto ahí ¿para qué? Para ser útil, para capacitar, para apoyar, para ser de bendición a las demás vidas. Y así lo podemos ver. O sea, Dios llama a Bezaleel, una persona ahí que salen de Egipto, que Dios pone en el corazón de Moisés edificar un tabernáculo, y llama a Bezaleel. Y no solamente bueno, ya Bezaleel se va a encargar de todo eso. No, también le pone su chalán, también le pone su ayudante. También le pone allá dice en el verso 6, dice, y he aquí que yo he puesto con él a Olial, hijo de Ahisamá, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que yo he mandado.
Decía, hermano, qué bueno es nuestro Dios. Que, hermano, no solamente podemos pensar, es que Dios no más le importa a la iglesia. Dios no más le importa aquí, que aquí los que nos reunimos aquí en domingo. No, a Dios le interesa que usted sea un testimonio en su trabajo. A Dios le interesa que usted, la esencia que tiene usted acá, también bendiga en ese lugar, en ese trabajo que Dios le ha dado. Por eso le decía, hermano, no es una desgracia el trabajo, no es una maldición, o sea, que estemos trabajando. No, no es algo ahí. Sí, sí, llega un momento en que nos cansamos físicamente, pero por eso Dios, y por eso nuestra misma ley, o sea, ve que el horario, o sea, no solamente, fíjese que no solamente Dios pone orden en esos trabajos. O sea, también los empresarios, también las autoridades ven que el trabajo no sea excesivo. ¿Para qué? Para que también sea agradable, para que también sea algo que, hermanos, y que nosotros no. O sea, cuando llegamos fresco, cuando ya llegamos y estamos ahí nosotros 8 horas, estamos al máximo, pero pasa ese periodo, ya empezamos a sentir ese cansancio. Ya queremos ir a descansar. Y les decía, y hay veces que en el trabajo, el testimonio que nosotros de ser cristianos, no solamente se debe de quedar aquí, no solamente debe de ser acá, sino también allá en nuestro trabajo, allá donde nos desarrollamos la mayor parte de la semana. ¿Por qué? Porque sí decía, hay ocasiones que cometemos errores, cometemos descuidos y ya la regamos en esto. Y a veces los patrones o los encargados, algunos son muy educados, algunos no son tan educados, y es que los que como que a veces tenemos que condescender. Y sabes qué, te vas a tener que quedar a componerlo. Y perdón, pues no hay tiempo extra. Ahí es donde, ahí es donde batallamos los obreros, los empleados. Ay, yo cómo ¿y quién me va a pagar a mí? No, pues es que yo soy humano y las personas, decía, cuando no hay ese temor de Dios, brinca, brincamos luego, respondemos, rezongamos. ¿Yo por qué voy a quedar? Pero entendiendo que fue un error mío, yo debo de quedarme. A lo mejor no me voy a quedar el tiempo que, ¿sabes qué? No me puedo quedar las 3 horas que me voy a ocupar. Pero voy a quedarme un ratito y mañana a lo mejor entro una hora más temprano para tratar de que enmendar mi error. Pero no, ese es un testimonio de una persona que busca con su trabajo, con su testimonio, con su vida, busca agradar a Dios, busca glorificar a Dios. Les decía, hermano, no solamente es el glorificar a Dios, es venir a cantar, venir a aplaudir, venir a escuchar. No solamente de esa manera se glorifica a Dios, también se glorifica a Dios siendo un testimonio real, siendo un testimonio en el área, en la empresa en la que Dios nos haya puesto. Porque es Dios. Hermano, cuando usted va a trabajar, usted va a buscar un empleo, ¿verdad que no le dicen, ya lo estábamos esperando? ¿Verdad que, eres bienvenido? No, no, tienes que llenar ahí hay un protocolo, tienes que llenar una solicitud, tienes que ver si rellenas los requisitos, o sea, tienes que pasar por un... ¿Por qué te digo esto, hermano?
Porque todo eso, todo aún en el trabajo, nuestras aptitudes tienen que buscar agradar a Dios, tienen que buscar el propósito por el cual Dios nos abre las puertas de ese trabajo. Es porque Dios sabe que hay una oportunidad en la que usted va a dar testimonio de Él. O sea, testimonio no solamente es salir de aquí. Testimonio no es que, es que aquel es cristiano porque yo lo he visto salir de ese lugar. El testimonio es algo diario, incluso en ese trabajo donde Dios lo ha puesto. Ese trabajo donde Dios, esa mujer que es testimonio en su hogar, y no solamente en su hogar, no solamente en la iglesia, sino con las personas que Dios le permite relacionar, ya sea en un trabajo, ya sea en una labor, cualquier actividad. Pero son trabajos en los que Dios nos va a capacitar. O sea, Dios no nos manda a trabajar, no nos manda a una empresa y, arréglatelas como puedas, no. Dios nos va capacitando. Así como este varón, Dios lo llamó para construir, para hacer engastes, para darle forma a las piedras, al oro, a todo Dios lo fue capacitando, Dios le dio ese espíritu de sabiduría y de inteligencia. O sea, hermano, tú eres mecánico, le das gracias a Dios por eso. Tú eres ingeniero, le das gracias a Dios por eso. Hermano, ¿por qué? Porque lo que el texto de Eclesiastes, ¿qué dice? ¿Qué es lo más hermoso? ¿Qué es lo más agradable para el hombre? Que se deleite en todo lo que su labor, todo lo que su actividad, todo lo que Dios le ha permitido trabajar. Y por eso a veces en ocasiones le decimos, hermanos, vamos a darle gracias a Dios porque pues, tenemos trabajo. Y a través de este trabajo Dios nos permite sustentar nuestras mesas. No somos los fuertes, no somos los que no nos enfermamos, no somos los que nos sentimos llenos de vida y por eso hay comida en mi mesa, por eso hay ropa en mi guardarropa en la casa. No, gracias a Dios por ese trabajo, porque de ese trabajo Dios nos va supliendo todas esas necesidades. El testimonio decía, no solamente el cristianismo no solamente se vive en cuatro paredes, no solamente el reunirnos, eso nos denomina a ser cristianos o tener conocimientos solamente de la palabra de Dios, pero allá afuera somos muy diferentes, somos apáticos, ¿no? También, o sea, en las cuestiones hablando empresariamente, hablando laboralmente allá afuera. Y podemos ver en la vida de Daniel. Daniel era, Daniel era piadoso. Solamente en Judea, solamente ahí en Jerusalén. No, Daniel, aunque fue trasladado a otros lugares. Vamos ahí al libro de Daniel.
Tenemos el libro de Daniel, el capítulo 1, verso 17, dice, y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos que los trajo delante de Nabucodonosor. Dice el verso 19, dice, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Entendiendo el contexto de esta parte de la escritura, una deportación de unos jóvenes, de unas personas que estaban acostumbrados a vivir su fe, su búsqueda de Dios en Jerusalén. Eran jóvenes temerosos de Dios, eran jóvenes que estaban entregados, sus vidas estaban consagradas a Dios. Pero llega el momento en que el rey Nabucodonosor los deporta a Babilonia y ellos empiezan, más bien el jefe de los gobernantes ahí les quiere imponer la comida, les quiere imponer, o sea, ciertas costumbres, pero ellos dicen, no, nosotros queremos vivir así. No, pero es que mira, es que está en juego mi cabeza, dice Melzar. Es que está en juego mi cabeza. Si yo nada más les doy verduras, si yo nada más les doy esto, se me va a enfermar y al rato el que le van a cortar la cabeza es a mí. Y Daniel dice, mira, pues, vamos a hacer la prueba. Y así empezaron ese periodo de abstenerse de ciertas costumbres, incluso de alimentos. Y dice la palabra en el verso 20, dice, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todas las otras personas. Desde ahí ya los jóvenes ya sacaban 10. Qué hermoso es, hermano, cuando las personas, y ya no solamente hablamos de nosotros como adultos, jóvenes que están aquí presentes, jóvenes que a lo mejor están, bueno, es que yo no soy trabajador, yo no soy obrero, Dios no todavía me pone en trabajo. Tu trabajo es ahí en la escuela. O sea, Dios te permitió llegar a ese lugar. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que eran unos jóvenes que llegaron a la corte del rey de Babilonia y que dice que ellos se abstuvieron, ellos se guardaron y ellos dieron testimonio delante del rey. Dice, y todo lo que ellos pudieron alcanzar o todo lo que ellos pudieron lograr no fue porque eran personas que solamente tenían temor de Dios, sino porque Dios es el que capacita. Y eso es lo que nosotros debemos entender, eso es lo que nosotros debemos de meter a nuestra mente. No porque yo se lo imponga o no porque los hermanos digan es que tienes que ser así, te queremos moldear así, te queremos formar así, no. Es porque nosotros la mayordomía o más bien nosotros entendemos que todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Todo lo que nosotros tenemos. Hermanos empresarios, hermanos que tienen un negocio, hermanos que tienen personal a su cargo, personas que son encargados, personas que son empleados.
La máxima autoridad es Dios. Sí, Dios puso unos patrones. Sí, cierto, Dios puso unos encargados. Algunos muy bonachones, algunos no muy, algunos un poco difíciles. Pero Dios los puso ahí. Dios nos puso ahí. Si tú eres encargado, si tú eres patrón, Dios te puso ahí. Y todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo, son de Dios. Son de Cristo. Entonces nosotros podemos entender que nosotros, la gloria que nosotros le damos a Dios, es nuestro testimonio, es nuestra forma de hacer nuestro trabajo. O sea, los patrones luego se dan cuenta. Abraham, el señor Remigio, ¿pasa desapercibido? No, él aunque él es una persona de adinerada, él siempre pasa y te saluda. Él siempre pasa y siempre te saluda. Es una persona que no. O sea, estoy poniendo un ejemplo de nuestro patrón. ¿Por qué? Porque es una persona que, hermanos, aunque tiene cientos de personas ahí, o sea, esa persona se da cuenta. Esa persona que el gerente una ocasión me dijo, ahora que regresé nuevamente a trabajar allá, y me dijo Remigio, dice, ¿qué hacías aquí? Si eras tú el que no dices mentiras, si eres tú el que dices que, o sea, yo dije, durante 7 años yo pensé que se había olvidado de mí, o sea, porque yo me salí 7 años de ahí, de ese trabajo, y yo pensé, pues ya no se acuerda de mí. No, hermano, los patrones, aunque hay patrones que son muy atentos, hay patrones que no se les borra las caras, hay patrones que son muy buenos para recordar a sus obreros. Hermanos, qué agradable es convivir con esos patrones. ¿Por qué? Porque Dios los ha puesto ahí. Dios les ha dado esa facultad. Dios les ha dado ese capital. Pero es Dios. Y de esa misma manera nosotros tenemos que tener esa misma actitud. Que si somos encargados, que si Dios nos ha dado ese don, esa sabiduría, esos talentos, si Dios nos ha dado eso, es para que lo glorifiquemos. Principalmente nosotros que estamos aquí sentados. Cada uno de nosotros, dice el capítulo 2 de Daniel, en el verso 47, dice en el verso 47, y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Un rey que no tenía conocimiento de Dios, un rey que no tenía esa familiaridad con ese Dios supremo, empezó a reconocer del Dios de Daniel y dice que empezó a engrandecer el nombre de Dios, que agarró a esos 4. ¿Por qué? Porque puso a Daniel como gobernador, como máxima autoridad después de él. Y Dios
Dios es el que nos hace aptos, porque Daniel dependía de Dios. Y esa es la esencia, que la persona que depende de Dios, hermano, no le es complicado. No le es complicado, un trabajo no le es tedioso. Un trabajo no le es una carga. Decía, hay personas que no han escuchado algo, no han escuchado, ay, mañana es lunes, no, es lunes, hay que ir a trabajar de nuevo. Y así como que, y ya llegas con tus compañeros, no, es lunes, y lo sientes como una carga. No, pero hermanos, cuando entiendes que es una bendición tener un trabajo, cuando entiendes que es algo que, hermanos, tú puedes estar ahí en tu trabajo y ya te ambientaste y ya te arrutinaste y ya dices, ay, y ya hasta ni le das gracias a Dios por ese trabajo. Pues tú no sabes cuántas personas están tocando ya afuera queriendo ocupar tu lugar. Ya ni siquiera tu lugar, queriendo ser tu chalán, queriendo ser tu ayudante. Hay personas que están buscando esas oportunidades y a veces nosotros nos acostumbramos, y a veces nosotros no le damos gracias a Dios que gozamos de un trabajo, que gozamos de un empleo, que gozamos de una fuente donde Dios nos bendice, donde Dios, ya sea, aunque seas la persona, el obrero, el empleado, que a lo mejor digas, ay, es que soy barrendero, dale gracias a Dios porque tienes un empleo, porque tienes un trabajo, porque es Dios el que nos hace aptos para esas buenas obras. El trabajo no solamente, o más bien las cosas de Dios no solamente se viven acá, también en el trabajo. Y lo podemos ver que Daniel, o sea, no estaba ahí en el templo, no estaba ahí en su casa, perdón, no estaba ahí en su casa solamente porque en el capítulo 6 de Daniel dice que le pusieron ahí varias trabas con tal y lo hicieran caer. Pues dice que él abría sus cortinas que en dirección a Jerusalén se ponía a darle gracias a Dios, se ponía a dar y daban testimonio de Dios y daban, o sea, y hermano, y Dios se encargó porque así lo dice la palabra. Dice, entonces el rey engrandeció a Daniel. No fue el rey, no fue Nabucodonosor, hermano. Es Dios el que te engrandece. Es Dios el que te levanta. Es Dios el que te pone en ese grado, en esa empresa. A lo mejor tú dices, ay, es que ya tengo años de experiencia. Dale gracias a Dios, porque Dios puso ese conocimiento en ti. Porque Dios te dio ese trabajo y aunque entraste como principiante y te era complicado, pero Dios te fue capacitando. Dios te fue dando ese entendimiento. Y por eso hoy, en lugar de engrandecerte, en lugar de, si hay una oportunidad de que ayudes a alguien, si hay una oportunidad de que capacites a alguien, no te niegues a hacer ese favor. No te sientas grande porque digas, ay, él apenas acaba de entrar. Yo llevo años haciendo esto y por eso ya le sé. Pues dale gracias a Dios, porque Dios es el que ha tenido paciencia contigo para que tú, y es Dios el que engrandece. Dice entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores. Es Dios el que te engrandece, hermano. No, el ser humano aquí, discúlpame, aquí el ser humano, los patrones pueden ser muy bonachones. Los patrones pueden ser buenas personas. Y a lo mejor hasta algunos hasta te pueden poner un bono. Pero es Dios el que te va poniendo en esos niveles. Dios es el que te va ascendiendo. Dios es el que te va dando ese crecimiento. Decía, pero qué agradable es para un hijo de Dios
Y yo por eso el título de la enseñanza les puse el trabajo que Dios ha dado a sus hijos. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios ve con agrado el trabajo. El Hijo de Dios ve con satisfactorio incluso el pago. El pago que a veces los patrones nos dan. Porque hay personas que no son agradecidas. Y incluso el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo pone ahí el ejemplo de las personas que fueron empleadas, algunos hasta temprano, algunos a la hora sexta, algunos al atardecer. Y nos deja ver que la inconformidad que a veces hay en nosotros. Pues yo llevo años, yo debería de ganar. Yo debería de ganar más. Y como que apenas entró y ya gana lo mismo que yo. Y cuando hay una persona que no tiene temor de Dios, empieza esa incomodidad, empieza esa envidia. Y así lo pone el Señor Jesús. En Mateo 20, por favor. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, les envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en las plazas desocupados y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo al mayordomo, llamad a los obreros y pagadles el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho igual que a nosotros, que hemos soportado la carga del calor del día. Bueno, el contexto aquí entendemos que está hablando el Señor Jesús del reino de los cielos, pero es un claro ejemplo de que nosotros como seres humanos a veces pensamos que es una injusticia. Pensamos que el que una persona la midan de la misma manera o que le den un pago de la misma manera que a mí, que yo trabajé, que llevo años, y empieza la murmuración, y empiezan las quejas, y es que sí pasa, hermano. Y es que sí pasa ahí en los trabajos, empiezan a recibir ahí sus recibos, y empiezan a ver cuánto te dieron. Oye, pero si yo me quedé mal, es que yo trabajé más. Y empieza esa inconformidad. Y empieza, pues te decía, hermano,
Cuando un cristiano sabe darle gracias a Dios, cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios le sabe dar gracias a Dios por ese trabajo, porque entiende que de Dios son todas las cosas, que de Dios viene toda dádiva y todo don perfecto, que de Dios viene toda bendición, está agradecido, le agradece a Dios por todo eso que Dios le ha dado. Decía, no es el patrón el que te puso un bono, no es el patrón el que antes eres el chalán, ahora ya te subió a operador. Ay, ya dejaste ser operador, ahora ya eres encargado. Es Dios el que te va engrandeciendo, ¿no? Es Dios el que te va subiendo de nivel. Tenemos un Dios bueno. Les decía, hermanos, sí, cuando estamos lejos de Dios, de todos nos quejamos. Y ahí está un hombre que Dios le había puesto por sacerdote. No era sumo sacerdote, era sacerdote. Un hombre llamado Coré. Inmediatamente empezó a ver a Aarón. ¿Cómo? Yo puedo hacer esa labor. Yo puedo hacer. Y empezaron las quejas, y empezaron las murmuraciones, y empezaron las inconformidades. Un hombre que Dios estaba utilizando para un sacerdocio. Pero cuando no tienes a Dios, de todo te vas a quejar. Cuando Dios está lejos de nosotros, a todo le ponemos pero. ¿Yo por qué voy a hacer eso? ¿Yo por qué voy a ayudar a este? ¿Yo por qué voy a capacitar a este? Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por ese trabajo, por esa labor que Dios te ha dado. Porque es Dios el que nos ha dado esa labor. Dios es el que nos ha dado ese trabajo. ¿Cuántos de nosotros le damos gracias a Dios? ¿O también somos de los que nos quejamos? ¿O también somos de los que... Oye, ¿por qué gana más este? Yo soy el que me mato. Yo soy el que trabajo. Yo soy el que no paro todo el día. Y sí, hay inconformidades. Hay leyes que se están reformando. Hay leyes que son buenas, pero hay leyes que no son tan buenas. Yo sé que un cristiano, yo sé que hay un hijo de Dios que aunque tenga ese tiempo desocupado, le va a dar un buen uso. Pero hay personas que tienen un tiempo desocupado. Y no porque se vayan a un balneario, o no porque se vayan acá, no. Sino porque hay personas que lo utilizan para la delincuencia. Hay personas que lo utilizan para la ociosidad, para el pecado. Entonces, podemos ver que el trabajo no es malo, que el trabajo que Dios nos ha dado no solamente cuando Dios pone a una persona, Dios le pone un trabajo, en este caso a estos artesanos llamados Bezalel y Aholiab. Moisés le pone ayudantes, le pone personas que lo ayuden a esa labor, que lo ayuden con ese trabajo. Hermanos, es algo que cada uno de nosotros, Dios nos pone. Ahora voy a hablar un poquito acerca de las labores que nos corresponden aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy podemos ver a unos hermanos, por ejemplo, tenemos al hermano que se encarga de esto, que se encarga de aquello. Hermano, cuando usted reciba esa invitación, cuando usted reciba ese llamado, hermano, usted sea fiel a esa labor, a ese trabajo.
Yo le decía a una persona, y porque estamos a punto de ir a un retiro de matrimonios, y yo le decía, porque necesitábamos un lugar de donde se celebró un retiro de maestras de escuela dominical. Yo le decía, pero ya hay hermanitas que ya no están en esa escuela dominical. Y yo, ¿qué pasó? O sea, y algunas pues aquí están, a lo mejor escuchando, componiendo cosas de su vida, pero algunas dejaron esto. Y es algo que Dios no le agrada. No le agrada, ¿por qué? Porque, hermanos, cada uno de los, perdón, cada una de la labor que Dios ha puesto a cada uno de nosotros, hermano, no es porque el hermano Adolfo dice, ay, necesita chalanes, o el hermano José Luis va ahí para organizar cierta actividad, o el hermano Rogelio ahí porque necesita ahí personas que cuiden la puerta. No, hermano, es Dios el que te está haciendo ya ese llamado. Es Dios el que te está invitando a ser parte de ese cuerpo de Cristo. Y lo que a Dios más le agrada, lo que a Dios más le glorifica, hermano, es que tú seas fiel, es que tú seas comprometido. Y lo podemos ver en Daniel, hermanos, pasaron por pruebas, pasaron por dificultades. Los quisieron quemar ahí en un horno de fuego. A Daniel lo encerraron en un foso de los leones. ¿Cuál era la actitud de Daniel? Ahí los dejo con... No, yo no quiero problemas. No. La fidelidad de Daniel, el compromiso de Daniel. Porque él fácil podía decir, no, yo me quedo aquí encerrado, con que tenga mi relación con Dios, los demás no me importa. No, él atendía los asuntos del reino de Nabucodonosor, pero le daba también lugar a las cosas de Dios. Y es algo que Dios nos dice, que debemos, sí, cierto, es cierto que a veces hay patrones, es cierto que hay veces que hay personas que a veces abusan de los empleados, pero hay personas que también les gusta quedarse ahí al tiempo extra, quedarse ahí no está mal, o sea, a lo mejor 1 o 2 días no está mal, pero persona, hermano, si eso está estorbando al crecimiento que Dios quiere darle, no estamos apuntando en la dirección correcta. No estamos caminando en la dirección que Dios quiere que caminemos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que busquemos el reino de Dios y su justicia. ¿Qué dice? Y lo demás todo viene por añadidura. O sea, que es importante. Sí, tenemos que trabajar, porque también el apóstol Pablo dice que no trabaja, ¿qué dice? Que no coma. Tenemos que trabajar, tenemos que proveer para nuestros hijos, para nuestra familia, tenemos que trabajar. Porque también dice Pablo que aquel que no provee para su casa es peor que un incrédulo. O sea, tenemos que trabajar. Dios nos puso trabajo. Dios nos dio ese trabajo. Pero tenemos que buscar glorificarlo a Él a través de ese trabajo. Tenemos el testimonio nuestro. No solamente se queda acá. No solamente el que, bueno, algunos ya hasta tenemos la silla apartada. Ya este es mi lugarcito, ya. Ay, salud. Ah, ¿qué tal, hermano? Ya está.
el hermano que se sienta a tu lado ya también es de costumbre y por eso nos damos testimonio. No, hermano, lleva ese testimonio allá, ahí donde Dios te ha puesto. Lleva ese testimonio de que eres un hijo de Dios y que le das gracias a Dios por ese trabajo. Concluyo. Dice Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, verso 22. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Qué hermoso es. Pero qué hermoso es cuando cada uno de nosotros entiende que aún en un trabajo, Cristo es el que se está agradando. Cristo es el que no lo estás haciendo por quedar bien con X empresario, X encargado, X gerente, X persona, que no estás queriendo agradar o llenar el ojo de esa persona solamente, sino que tu labor, tu actividad, el primero que se está agradando es Cristo. El primero que se está glorificando es Cristo. Decía, hay patrones que te conocen. Hay patrones que tienen testimonio de ti. Y qué decir, hay gerentes. Si de por sí los patrones tienen cuidado de eso, cuánto más los gerentes que están cerca de ti también tienen testimonio. Y el testimonio habla mucho de ti. El testimonio que tú das en ese trabajo, en esa maquiladora, en ese taller mecánico, todo ese testimonio glorifica a Dios. ¿Qué glorifica a Dios? La fidelidad. La obediencia, la honestidad, la honestidad. Una ocasión había faltado 2 días a trabajar, ya en una antigua empresa, y sale mi sobre completo. Ahí empiezan, recién empezaba yo, bendito sea Dios que recién empezaba yo a escuchar su palabra y Dios me bendijo porque me pagó mis días. No, pero eso no, tengo que ir a aclarar esto. Y sí, gracias a Dios me dio la gracia y la sabiduría y le dije al contador, digo, oiga, digo, vengo a
vengo a poner en claro que es que salió mi semana completa, pero yo falté 2 días a la labor. O sea, no recuerdo por qué había faltado. Y me dice, ¿y por qué viniste a devolverlos? Entonces pudiste haber quedado. ¿Ves? Digo, es que la mera verdad, pues yo estoy empezando en esta caminata y yo de momento quise engañarme, pero Dios me dijo que tenía que venir a aclarar esto. Ah, es eso, dice. Bueno, dice, por tu honestidad, dice, pues, quédatelos, dice. Quédatelos, dice. Pero qué bueno que viniste a aclarar esto. Hermanos, cuando una persona, aún en ese trabajo, busca glorificar a Dios, hermano, Dios va a engrandecerte, hermano. Dios va a bendecirte. Dios no te va a dejar ahí como un desconocido. Le decía hoy el hermano Abraham, podemos decir que tenemos un patrón que no es de los más bonachones, pero es del que más se acerca a ti. Y aunque tiene cientos de obreros, te reconoce, te saluda. Y gracias a Dios por esas personas que Dios ha puesto en nuestro camino para ser nuestros patrones. Y nosotros, si Dios nos ha permitido tener un trabajo, o tener incluso un negocio y tenemos gente a cargo, entendemos que Dios nada más nos está utilizando como instrumentos. Dios es el patrón, es el dueño de todo lo que podemos ver, de todo lo que las empresas, todo es de Dios, todo. Y un hijo de Dios da testimonio de ese Dios verdadero. Aprendamos a darle gracias a Dios. Hay ocasiones, hermanos, que cuando citamos que alguien va a diezmar, alguien va a ofrendar, yo soy uno de los primeros que te he comentado, hermano, que todo lo que le damos a Dios, o sea, no es que le damos algo de lo nuestro, sino realmente le damos de lo que Él nos da, de lo que Él nos permite alcanzar en el transcurso de la semana, de que Dios es el que nos bendice a través de ese trabajo. Qué bueno. Por eso yo me atrevo a decir, persona, hermanos, el trabajo no es tedioso. El trabajo no es una maldición, como dicen las personas, que por el pecado de Adán, por eso estamos sufriendo, ¿no? Gracias a Dios por el trabajo. Gracias a Dios por todas sus bendiciones. Cerremos nuestros ojos. Aprendamos que lo agradable de nosotros, lo que Dios glorifica y lo que nos hace sentir completos, es que todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, el trabajo que Dios nos ha permitido, Dios nos ha dado, es como un buen propósito. Y si nosotros vemos en este trabajo
que el primero que se agrada es Cristo. El primero que se agrada es Cristo. Ese trabajo te va a ser satisfactorio. Porque así lo dice también el Señor Jesús ahí en Mateo 11. A todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Cuando el trabajo satisface el corazón de Dios, cuando tu actividad, cuando lo que tú haces, en el lugar que sea, ya sea en la escuela, ya sea en un hospital, ya sea en una empresa, ya sea en el campo, cuando tú te agradas en hacer esa actividad, entendiendo que es Dios el que te permitió ese trabajo, que es Dios el que te bendice a través de ese trabajo, te va a ser de gozo hacer esa actividad. Porque de otra manera va a empezar las envidias, va a empezar las quejas, los resentimientos. Yo lo puedo hacer mejor. Ese puesto debería ser para mí. Ese salario debería ganarlo yo. Déjame decirte, persona, hermano, que el trabajo que tú hagas, el primero que entiendas, que el primero que se deleita es Cristo, va a ser de mucha bendición, va a ser gozoso estar en ese lugar. Hacerlo todo como para el Señor y no para los hombres. Padre, tú eres el dueño de todo. Dice que eres el dueño del oro y la plata, Señor. Todo lo que podemos ver, Señor, las grandes empresas, las grandes industrias, las grandes construcciones. Señor, eres tú el que has dado sabiduría para hacer todo eso. A nosotros nos has dado un trabajo para que nos ocupemos de él, para que nos ocupemos en él. Gracias por ese trabajo. Gracias por cada una de las capacidades, aptitudes, esa sabiduría, ese entendimiento. Padre, gracias por todo eso. A veces nos acostumbramos a tener eso y a veces nos olvidamos de darte gracias por un trabajo. Hoy te damos gracias, bendito Dios. Señor, te pedimos, ayúdanos a hacer ese testimonio en ese trabajo. Ayúdanos, Señor, a dar buen testimonio de ti, Señor. Un trabajo que te glorifique, que te exalte, Señor. Porque para eso fuimos creados, Señor, para la alabanza de tu gloria. Gracias, bendito Dios. Gracias por todo lo que con toda bendición que nos has favorecido. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.